Muy buenos días. ¿Cómo están? Es un placer que nos acompañen esta mañana. Si es tu primera vez con nosotros este domingo, bienvenido. Nos sentimos honrados de que hayas elegido pasar este tiempo con nosotros. Si no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy parte del equipo de aquí de Watermark en español. Y quisiera comenzar invitándote a orar ahí donde estás y pedirle a Dios que hable a tu corazón esta mañana. Así que dile a Dios: Señor, habla claramente a mi vida esta mañana. Y luego te voy a pedir que ores por las personas a tu alrededor y que le digas: Dios, habla claramente a ellos también. Y finalmente te pido que ores por mí, pidiéndole a Dios que hable claramente a través de mí. Y Padre, creemos que estás aquí y que deseas hablarnos esta mañana. Haz que tu voz se escuche por encima de todo ruido, de toda distracción. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestros oídos para recibir tu dirección, tu amor y tu corrección. Disponemos nuestro corazón para recibirte. Padre, que nadie se vaya sin haber tenido un encuentro contigo y sin haber sido transformado por ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Cuando entró recibió un bosquejito. Si lo tienes, sáquelo. Ahí están los versículos que estaremos viendo esta mañana, al igual que un espacio para anotar los puntos importantes. Pero saben, nadie se casa para ser infeliz. La mayoría de nosotros llegamos al matrimonio con estrellas en los ojos y con esperanza en el corazón. Creemos en el amor, creemos en el compromiso, creemos en los sueños compartidos, creemos que el amor todo lo puede. Pero con el tiempo esas estrellas pueden apagarse y la esperanza comenzar a desvanecerse. Y lo que antes era ternura se vuelve distancia, el apoyo se transforma en crítica y las promesas dan paso al silencio. Porque aunque el amor todo lo puede, el corazón no todo lo aguanta. Sin embargo, la promesa de hasta que la muerte nos separe debería ser el ancla de nuestros matrimonios. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Como puede ver, el propósito de tu vida es conocer a Jesús y darlo a conocer. Y Dios los unió para que juntos lo conozcan más profundamente. Y como solo uno, puedan reflejar a Dios al mundo. Y Dios los ha hecho uno, así que no deben permitir que nada ni nadie los vuelva a dividir. Y aún así, al pasar del día de la boda a la rutina del día a día, muchas parejas descubren que los sueños compartidos y la realidad puede tomar rumbos distintos. Y el matrimonio entonces resulta más desafiante de lo que se imaginaron. Y de ahí surgen las heridas, las desilusiones, el dolor profundo, hasta el punto que en aquellos que Dios unió sienten que ya no pueden seguir. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esas son las palabras de Jesús al referirse al divorcio en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Así que hoy me gustaría ayudarle a comprender lo que la Biblia enseña sobre el divorcio y volverse a casar. Mira lo que dice Mateo, capítulo 19, versículo 3. Entonces los fariseos se acercaron a él para probarle diciendo: ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Como puede ver, entre los fariseos existían dos escuelas de pensamiento respecto al divorcio. Y la primera escuela era la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Hillel y Shammai fueron dos grandes rabinos judíos del primer siglo. Y ellos fundaron estas dos escuelas de pensamientos que tenían interpretaciones diferentes sobre la ley judía, la Torá y la vida cotidiana. Ambas escuelas permitían que un hombre se divorciara de su esposa, pero por razones muy diferentes. Shammai y sus seguidores eran más estrictos y sostenían que el divorcio solo era legítimo en casos graves de infidelidad. En cambio, Hillel y sus discípulos eran más flexibles y defendían que el divorcio podía darse prácticamente por cualquier motivo. Incluso llegaban al extremo de justificar el divorcio si al esposo no le gustaba la comida que su esposa le había preparado. Ahora observa la respuesta de Jesús en el versículo 4. Mira lo que dice. Él respondió y dijo: ¿no han leído? Me encanta Jesús. Le dijo: ¿no han leído, bola de inútiles?
Estos eran los fariseos, los estrellas espirituales, y les dice, ¿no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son dos más, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos fundamentaban sus argumentos sobre el divorcio basado en Deuteronomio capítulo 24. Sin embargo, Jesús retrocede más allá de Deuteronomio hasta el Génesis y cita Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y al citar Génesis 1 y 2, Jesús les enseña a los fariseos que están comenzando en el lugar equivocado. Deuteronomio capítulo 24 no es la enseñanza más completa sobre el divorcio. Más bien, el relato de la creación en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es el fundamento más claro y verdadero. Ahora bien, quizás usted diga, bueno, sí, pero Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no hablan sobre el divorcio. Y la respuesta es exactamente. El mensaje de Jesús es que lo que Dios estableció desde el principio sigue siendo su ideal. El divorcio, mis hermanos, no formaba parte del diseño original de Dios para el matrimonio. Ahora bien, ¿cuál es el diseño? Que un hombre y una mujer, dos personas, se conviertan en una sola carne, aferrarse firmemente, estar literalmente unidos. Y por eso Jesús continúa diciendo en el versículo 6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Como puede ver, el matrimonio es obra de Dios, el divorcio es obra del hombre. Que el hombre separe lo que Dios ha unido no solo es antinatural, sino es una rebelión contra Dios. Y ustedes recordarán lo que aprendimos hace unas semanas sobre el amor bíblico. Y la Biblia dice que el amor es irreversible, exclusivo, inagotable e incondicional en un matrimonio. Y los fariseos básicamente dicen, sabemos que el divorcio es permitido, pero discrepamos sobre cuándo es válido. Y la respuesta de Jesús es clara, permanezcan casados, no deshagan lo que Dios ha unido, busquen siempre el ideal de Dios que tiene Dios para el matrimonio. Así que anota el primer punto importante, no deshagas el vínculo sagrado. Honra lo que Dios ha unido. No deshagas el vínculo sagrado, honra lo que Dios ha unido. Versículo 7, mira lo que dice. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? Les dijo, ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. Como puede ver, los fariseos estaban haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, y si usted lo lee detenidamente, notará que Moisés nunca ordenó el divorcio como un mandato, sino que simplemente permitió que el divorcio fuera una opción debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y esa dureza a la que se refiere Jesús no es solo una terquedad común. Era una rebeldía profunda, y obstinada que corrompe y que destruye el diseño original de Dios para el matrimonio. Y lo que Jesús está comunicando aquí es fundamental. Escuche bien, el divorcio no siempre es pecado en sí mismo, pero siempre es la consecuencia del pecado. No es el ideal, no es la voluntad perfecta de Dios, pero es un resultado del pecado y la fragilidad humana. Ahora bien, fíjese que Jesús no se queda solamente en la ley de Moisés, sino que lleva esta conversación hacia el principio mismo, hacia la creación, recordándoles a los fariseos lo que Dios quiso desde el inicio. Y les está diciendo, solo porque la ley permite el divorcio, no significa que sea la mejor opción. Permanecer casados es siempre mejor. Ese es el ideal que Dios estableció y al que nosotros deberíamos aspirar. Por eso, si usted está aquí y se está preguntando, ¿puedo divorciarme? Está haciendo la pregunta equivocada. En lugar de enfocarse en las posibles razones para separarse,
Debes mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué pecado está afectando mi matrimonio? ¿Qué actitudes, palabras o acciones necesitan ser confrontadas, confesadas y arrepentidas? Y escucha bien, el verdadero remedio para un matrimonio no es el divorcio, es el arrepentimiento sincero y la búsqueda de la restauración en tu relación. Cuando el matrimonio se vuelve difícil, cuando el enojo, la amargura, los gritos y las ofensas toman protagonismo, es natural que empecemos a pensar que la separación podría ser una salida que glorifique a Dios, que traiga paz y que traiga serenidad a mi vida y felicidad. Pero esta visión ignora completamente la raíz del problema. Y la raíz del problema es el pecado dentro del matrimonio. Es la dureza del corazón, el orgullo, la falta de perdón y la falta de humildad son lo que realmente destruyen la unidad que Dios quiere para nosotros. Así que escuche bien, donde hay pecado debe haber arrepentimiento. Y donde hay arrepentimiento, el objetivo siempre debe ser la reconciliación de esa relación. Anota el segundo punto. No decidas por lo que te hace sentir mejor, sino por lo que glorifica a Dios. No decidas por lo que te hace sentir mejor, sino por lo que glorifica a Dios. Y escucha bien, Dios es glorificado cuando hay arrepentimiento y reconciliación. El amor que Cristo tiene por su iglesia se refleja poderosamente en tu matrimonio cuando eliges amar a tu cónyuge en sus momentos más difíciles, cuando parece menos digno de amor. Y esto no es un castigo de Dios, es una oportunidad para experimentar la verdadera alegría que Él promete. Así que confía en el Señor, glorifícalo con tu vida. Ahora bien, preste atención al versículo 9. Porque este es el pasaje que ha generado muchos desacuerdos, muchos debates sobre el divorcio y el recasamiento. Miren lo que dice. Y les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Y aquí es lo que comúnmente se conoce como la cláusula de excepción. Y si investigamos lo que dicen diversos estudiosos de la Biblia, notaríamos que este versículo es el que ha generado bastantes desacuerdos, argumentos, debate a lo largo de todos los siglos, tanto en círculos teológicos como en iglesias y comunidades cristianas. Ahora bien, los ancianos de nuestra iglesia y yo personalmente creemos que la palabra de Dios sí establece fundamentos legítimos para el divorcio en ciertos casos extremos de pecado dentro del matrimonio. Y solo con haberle dicho eso, algunos de ustedes se sintieron aliviados o incluso emocionados pensando que lo que estamos diciendo les da permiso para renunciar a su matrimonio. Otros quizás, por el contrario, pueden haber sentido preocupación, pensando que la iglesia está siendo demasiado permisiva o está bajando el estándar de lo que Dios exige. Pero si cualquiera de esas dos fue tu reacción, yo te animo a que pauses y que reflexiones, porque tu mente podría estar desenfocada. ¿Por qué? Porque estarías descartando todo lo que hemos afirmado con claridad las últimas 5 semanas. Nuestro compromiso, mis hermanos, es con la enseñanza de Jesús. Y Jesús fue muy, pero muy claro. El diseño de Dios es el matrimonio para toda la vida. El llamado de Dios es buscar el ideal de Él, permanecer casados y no deshacer el vínculo sagrado. Dios jamás ordena el divorcio como una solución. Él no lo presenta como el camino preferido ni como la salida inmediata ante la dificultad. Ahora bien, eso no significa que debemos ignorar esta cláusula de excepción que aparece en Mateo capítulo 19, versículo 9. Hay 2 puntos principales que suelen generar preguntas y desacuerdos. El primero es, ¿qué significa exactamente la palabra griega pornía que se traduce como inmoralidad sexual? Y la segunda es, ¿por qué esta cláusula de excepción solo aparece en el Evangelio de Mateo y no en los relatos de Marcos o Lucas? Entonces, permítame explicarlo. Sobre el primer punto, algunos sostienen
que la palabra griega pornía se refiere exclusivamente a relaciones sexuales fuera del matrimonio durante el periodo de compromiso, es decir, antes del matrimonio consumado. Y argumentan que la palabra griega más específica para adulterio dentro del matrimonio es moigea. Y en la cultura judía del primer siglo, una pareja comprometida ya era consideradamente legalmente casada. Así que si un hombre descubría que su prometida no era virgen, podía presentarle una carta de divorcio y despedirla. Y según esta postura, Mateo incluyó esta cláusula porque estaba escribiendo a una audiencia completamente judía que entendía exactamente este contexto, mientras que Marcos y Lucas, dirigidos a una audiencia gentil, no lo hicieron. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos evangélicos conservadores están de acuerdo en que esta palabra griega pornía, traducida como inmoralidad sexual, es un término mucho más amplio que incluye diversos pecados sexuales pero muy graves, como el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la prostitución, el incesto, la bestialidad. Es decir, Jesús está permitiendo el divorcio en casos de una inmoralidad sexual tan grave que quebranta profundamente el pacto matrimonial. Y en cuanto a que Mateo sea el único que menciona esta excepción, vale la pena que recordemos el contexto histórico. En ese tiempo todo el mundo sabía que el adulterio era una causa válida para el divorcio, no era un tema en discusión. De hecho, el libro del Levítico establece que el adulterio merecía la pena de muerte. El adulterio traía una ruptura tan grave en el matrimonio que se esperaba su fin. Pero como estaban bajo el dominio romano, los judíos no tenían la autoridad para aplicar la pena de muerte. Por lo que muchos rabinos entonces, del primer siglo, exigían el divorcio como un sustituto legal para ponerle fin a la relación, creyendo que eso reflejaba la voluntad de Dios. Por lo tanto, entonces, es razonable pensar que Marcos y Lucas no mencionaron esta excepción porque era algo que ya se asumía cultural y teológicamente entre sus lectores. No necesitaban repetir algo que todos aceptaban como obvio. Entonces, la pregunta es, ¿la Biblia permite el divorcio en casos de inmoralidad sexual grave? Y la respuesta corta es sí. Pero es clave recordar que en las culturas judía, griega y romana del primer siglo, donde el divorcio era considerado legítimo, el derecho a volverse a casar se entendía automáticamente. Ahora, escucha bien. Esto no significa, escucha bien, eso no significa que todo divorcio da lugar a un nuevo matrimonio. ¿Escuchó? No significa que todo divorcio da lugar a un nuevo matrimonio. Ante los ojos de Dios, volverse a casar sin que haya existido un divorcio por causas bíblicas legítimas es considerado adulterio. Y aquí es donde Jesús es radicalmente diferente de otros maestros de su época. Él no estaba ordenando el divorcio. Lo que hace es permitirlo en circunstancias extremas como una concesión por la dureza del corazón humano, no como el plan original de Dios. El ideal de Dios para el matrimonio es muy claro: una unión para toda la vida, un pacto de amor irreversible, inquebrantable e incondicional. De manera que solo porque tengas la opción de divorciarte no significa que debas hacerlo. Si hay un verdadero arrepentimiento del ofensor, el camino bíblico siempre es buscar la reconciliación. Y yo conozco personalmente a varias parejas aquí en este salón que han pasado por la desgarradora experiencia de la infidelidad. Ustedes escucharon el testimonio de Miguel e Isa la semana pasada. Parejas que han pasado por eso. Y el cónyuge herido decidió perdonar y amar como Cristo ama a su iglesia. Y el cónyuge que falló se arrepintió sinceramente. Y hoy, después de muchos trabajo, de mucha sanidad y de mucha gracia, esas parejas están sirviendo juntas en el ministerio de matrimonios, ayudando a otros. Sus matrimonios florecen. Y la obra de redención de Dios ha sido visible, ha sido poderosa, ha sido hermosa. Así que si tú estás aquí y estás enfrentando alguna infidelidad, tal vez tú no puedes ver un camino hacia adelante, pero escucha bien, eso no significa que Dios no lo vea.
donde tú ves un callejón sin salida, Dios ve una oportunidad para mostrar su gloria. Así que no decidas por lo que te hace sentir mejor, sino por lo que glorifica a Dios. Ahora bien, tal vez algunos se estén preguntando, ¿cómo se puede entonces reconciliar la cláusula de excepción con lo que dice Malaquías 2:16? Mira lo que dice. Porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel. Y el que cubre su manto de violencia, el Señor de los ejércitos ha dicho, guarden pues su espíritu y no cometan traición. Y para algunos, el fundamento de su postura ha sido Dios aborrece el divorcio. Sin embargo, es importante manejar este versículo con mucho cuidado, ya que es uno de los pasajes más complejos de traducir desde el hebreo original. El versículo que yo le acabo de leer es de la versión Reina Valera actualizada de 2015. Ahora escuche la versión nueva, la nueva versión internacional. Malaquías 2:16. El hombre que aborrece y repudia a su esposa, dice el Señor, Dios de Israel, cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor de los ejércitos. Así que cuídense en su espíritu y no sean infieles. Como puede ver en algunas traducciones, es el esposo quien está aborreciendo, no Dios. Es decir, el texto en Malaquías 2:16 podría estar hablando más del hombre que actúa con dureza e injusticias a su esposa que de una declaración general de Dios sobre todo divorcio. Es posible que el pasaje esté condenado el divorcio injusto, aquel que nace del egoísmo, de la traición, de la falta de amor sacrificial por parte del esposo, más que haciendo una afirmación universal sobre el divorcio en todos sus contextos. Mi punto es el siguiente. Debemos tener cuidado de no construir toda nuestra comprensión sobre el divorcio basándonos en uno de los versículos más complicados de traducir del hebreo bíblico. Ahora bien, ¿Dios aborrece el divorcio? Desde luego que sí. ¿Por qué? Porque el divorcio siempre es consecuencia del pecado. El divorcio siempre implica dolor, fractura, traición o el quiebre de algo que Dios mismo ha unido. Pero eso no significa que todo divorcio sea automáticamente un pecado. En algunos casos, como lo vemos en Mateo capítulo 19 o en 1 Corintios capítulo 7, la misma Biblia reconoce que puede haber circunstancias tan graves y tan destructivas que el divorcio sea una concesión, no una orden, sino una opción permitida por causa del pecado humano. Ahora bien, comprenda que no estamos promoviendo la ruptura de matrimonios. Nuestro deseo como iglesia es traer claridad bíblica en áreas donde por mucho tiempo se han impuesto cargas que ni siquiera la palabra de Dios establece. Y lamentablemente, en el nombre de la defensa del matrimonio, se han enseñado posturas rígidas que han causado más daño que bien. Especialmente a mujeres que viven en contextos de abuso, de manipulación, violencia emocional, física o espiritual. Y en algunas iglesias se ha enseñado que el divorcio es siempre pecado, sin matices ni consideración por las circunstancias. Y esta interpretación ha llevado a muchas mujeres a que se sientan obligadas a permanecer en relaciones donde su dignidad, su seguridad e incluso su fe están siendo constantemente pisoteadas. Y se les ha dicho que su sufrimiento es parte del llamado cristiano, que deben soportar por el bien del testimonio, por el bienestar de sus hijos, cuando en realidad están siendo destruidas. Y mi deseo es que entendamos el corazón de Dios. Él es un Dios que odia el pecado, pero también es un Dios que ve nuestro dolor, que entiende nuestra gracia, que puede traer redención incluso después del quebranto. Debemos mantenernos firme con Jesús, permanecer casados y no deshacer el vínculo sagrado. No deshagas lo que Dios ha unido. Busca lo que más glorifica a Dios, no simplemente lo que te traiga felicidad o alivio inmediato. Y esta visión no solo es en Mateo capítulo 19. En 1 Corintios capítulo 7 continúa desarrollando esta misma perspectiva. Y en ese capítulo el apóstol Pablo habla con profundidad y sensibilidad sobre situaciones difíciles. Situaciones difíciles como qué hacer cuando uno de los cónyuges no es creyente.
cómo actuar cuando hay abandono, qué hacer en medio de la tensión entre obedecer a Dios y vivir en un matrimonio conflictivo. Y Pablo reconoce la complejidad del matrimonio en un mundo roto y torcido y ofrece respuestas que reflejan tanto la verdad como la gracia de Dios. Así que por favor, no use Malaquías 2:16 como una arma contra quienes han atravesado el dolor de un divorcio. Use todo el consejo de Dios, escuche con compasión, enseñe con verdad, acompañe con gracia. Y si usted está aquí y está casado hoy, escuche bien, lucha con todas tus fuerzas por la gracia de Dios para permanecer fiel, perdonar, para sanar y para glorificar a Cristo en tu matrimonio. 1 Corintios 7:10 al 11, mira lo que dice. A los casados doy la siguiente orden, no yo sino el Señor: que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Como puede ver, Pablo está haciendo referencia a la enseñanza de Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Y reafirma el corazón de Mateo capítulo 19. Permanezcan casados, arrepiéntanse y reconcíliense. Y para la mayoría de los matrimonios aquí, esto es lo único que ustedes deben escuchar hoy: permanezcan casados. Y cuando Pablo dice, pero si se separa, que permanezca sin casarse o que se reconcilie con su esposo, debemos ser muy, pero muy claros respecto a lo que no está diciendo. Pablo no está proponiendo que divorciarse y quedarse soltero sea una alternativa igualmente válida a permanecer en el matrimonio. Lo que Pablo está diciendo es esto: si estás separado, es decir, si te divorciaste sin una causa bíblica, entonces has desobedecido el mandato de Jesús de no divorciarte, y eso es pecado. Y si tomaste esa decisión sin justificación bíblica, escucha bien, no eres libre para volverte a casar con otra persona. Si anhelas casarte, ¿qué debes hacer? Tienes que regresar a reconciliarte con tu esposo o esposa, o en este caso esposo. 1 Corintios 7:12 al 13, mira lo que dice. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor: si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Mis hermanos, esto demuestra cuánto Dios valora el matrimonio y el vínculo sagrado. Que escucha bien, si estás casado con una persona que no comparte tu fe y tu cónyuge incrédulo desea mantener el compromiso del matrimonio y está comprometido contigo, entonces dice la Biblia que debes permanecer en esa relación, en esa unión. Dios glorifica esa unión. La incredulidad de tu pareja nunca es una razón válida para considerar o iniciar un divorcio. De hecho, permanecer en un matrimonio con alguien que no cree puede glorificar a Dios. Mira lo que dice el versículo 14 al 15. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Así que aquí Dios, a través del apóstol Pablo, nos ofrece una excepción más para el divorcio. Y esta es en caso del abandono por parte del cónyuge incrédulo. Ahora bien, la situación que nos debemos imaginar es la siguiente. Un creyente está mostrando fielmente a Cristo a su pareja no creyente. Y este creyente no está buscando una salida del matrimonio, sino que entiende que lo que más glorifica a Dios es permanecer en esa unión matrimonial. Sin embargo, ese cónyuge incrédulo abandona al creyente. En ese caso, la persona creyente queda libre, queda sin obligación y se puede volver a casar. Ahora bien, permítame hacer algunas aclaraciones sobre este versículo en nombre de nuestros ancianos.
Primero, creemos que este versículo puede aplicarse también en situaciones donde un cristiano que profesa, es decir, alguien que afirma ser creyente, persiste en conductas que violan gravemente sus responsabilidades dentro del pacto matrimonial. Esto incluye patrones sostenidos de pecado grave no arrepentido, una dureza de corazón marcada o la negativa constante a buscar reconciliación con su pareja. Y en la práctica, esta actitud y comportamiento equivalen a un abandono del cónyuge. Y cuando hablo de esto, me refiero a casos extremadamente serios en los que la iglesia y los líderes han intervenido. Han intentado pastorear a esa persona con amor, con disciplina, han buscado restauración, arrepentimiento, pero el cónyuge con dureza de corazón se niega rotundamente a cambiar y arrepentirse. Y esta resistencia y esta negativa a arrepentirse es una evidencia clara del fruto de una persona que no está viviendo bajo el Espíritu de Dios, sino bajo una actitud que corresponde a una persona incrédula, aunque profese ser cristiano. Y en estas circunstancias, la iglesia puede reconocer que el cónyuge no arrepentido está actuando funcionalmente como un incrédulo. Por lo tanto, cuando esta situación ocurre, el cónyuge abandonado puede considerar 1 Corintios 7, 15 al 16 como una base bíblica legítima para disolver el matrimonio, entendiendo que no está actuando fuera de la voluntad de Dios, sino conforme a su palabra. Ahora bien, quiero ser bien claro todavía en que el problema más común que vemos en la iglesia es que cuando alguien simplemente porque está insatisfecho o está infeliz o porque tiene problemas con su pareja, comienza a etiquetarla como incrédula para justificar su deseo de divorcio y separarse. Y esto es muy peligroso porque puede conducir a decisiones precipitadas y poco fundamentadas en la verdad bíblica. Cuando alguien ha profesado seguir a Jesús durante años, cuando ha sido parte activa de la iglesia, cuando ha vivido en comunidad cristiana y aún así el matrimonio enfrenta dificultades, la conclusión rápida y errónea no debe ser, es que nunca fue un verdadero cristiano, así que soy libre para divorciarme. En estas situaciones es fundamental estar rodeados de creyentes, de líderes espirituales, de hermanos maduros que puedan ayudarte a discernir con claridad y sabiduría. La comunidad es esencial para sostenernos en tiempos difíciles y para corregir nuestras percepciones cuando pueden estar sesgadas por emoción o por dolor. Recuerda que en medio de la lucha la prioridad siempre debe ser hacer lo que más glorifica a Dios, no simplemente buscar alivio, escapar el dolor o sentirte mejor. Y lo segundo que quiero compartir en nombre de los ancianos es que creemos que este versículo podría aplicarse también en casos de abuso. Y voy a leer lo que ellos escribieron, está en su bosquejito también si lo quiere leer. Y dice lo siguiente: el abuso, ya sea físico, emocional, sexual o espiritual, quebranta los compromisos esenciales de amor, honra y protección que forman la base del matrimonio. Aunque la Biblia no identifica explícitamente el abuso como una causa directa de divorcio, afirma de manera consistente la dignidad de cada persona, promueve su protección y condena toda forma de opresión y violencia y exhorta a los esposos y esposas a amarse y cuidarse mutuamente. Aunque la reconciliación siempre es el corazón de Dios, esto no significa regresar a una situación de abuso. La seguridad del cónyuge víctima de abuso es fundamental y una separación inmediata suele ser necesaria mientras la iglesia proporciona cuidado, protección y acompañamiento pastoral. En 1 Corintios 7:15, Pablo permite el divorcio si un cónyuge no creyente abandona a un cónyuge creyente. Aunque este pasaje no aborda explícitamente el abuso, un patrón persistente y no arrepentido de abuso puede en la práctica considerarse como abandono. Cuando las acciones del abusador destruyen el pacto matrimonial y abandonan sus responsabilidades, en tales casos la iglesia debe evaluar cuidadosamente la situación, asegurándose de que haya un proceso de rendición de cuentas, disciplina bíblica y pasos claros para garantizar la seguridad y facilitar la sanación.
Reconocer el abuso requiere un discernimiento cuidadoso y los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de guiar un proceso profundo y lleno de compasión. El arrepentimiento en el contexto del abuso debe ser algo más que palabras. Debe implicar un cambio genuino y duradero, evidenciado por acciones concretas, rendición de cuentas y la reconstrucción de la confianza. Cuando no hay un arrepentimiento verdadero, los líderes de la iglesia pueden llegar a la conclusión de que el abusador está actuando como un incrédulo. En tales situaciones, los líderes de la iglesia pueden determinar que el abuso constituye una forma de abandono, lo cual podría ser considerado una base bíblica para el divorcio. Nuestro compromiso como iglesia es proteger a los más vulnerables, ofrecer orientación bíblica y garantizar que nadie sea coaccionado a permanecer en una situación de riesgo bajo el pretexto de la reconciliación. Así que si estás atravesando una situación de abuso en este momento, queremos apoyarte para que estés seguro y protegido. Entonces, ¿cómo respondemos a todo lo que hemos visto esta mañana? No tomes decisiones importantes sobre el divorcio o un nuevo matrimonio de manera aislada. Estas decisiones tienen un impacto profundo y duradero, no solo en tu vida, sino en la vida de quienes te rodean, incluidos tus hijos, tu familia y tu comunidad de fe. Busca siempre el consejo sabio, el apoyo espiritual antes de dar pasos tan significativos. Y después recuerda el Evangelio. La Biblia dice que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mis hermanos, el amor de Cristo es incondicional y su gracia transformadora nos llama a la reconciliación, nos llama al perdón, aunque el camino no siempre sea fácil. Y si estás aquí y estás soltero, yo te animo a que comiences desde ahora a cultivar una alta estima por el matrimonio. No lo veas solo como un medio para tu felicidad, para buscar compañía, sino como una misión sagrada. Y esa misión es reflejar el amor de Cristo en tu relación matrimonial. Edúcate, ora, prepárate para ser un esposo o una esposa que ama sacrificialmente y que honra a Dios en cada decisión. Si estás aquí y estás comprometido a casarte, asegúrate de pasar por un programa de consejería prematrimonial. ¿Sabes? La mayoría de las personas invierten más dinero en su boda que en prepararse para el matrimonio. La consejería prematrimonial es fundamental para fortalecer tu futura unión. Y cuando estés frente al altar, entiende que tus votos son más que palabras o un ritual. Es un compromiso sagrado y público ante Dios y la comunidad que te une a un cónyuge para toda la vida, en lo bueno y en lo difícil. Y si tu matrimonio no está en crisis, pero sientes que podría mejorar, no esperes a que surjan problemas mayores. Considera participar en nuestro Ministerio de Matrimonios Re-Engage, un espacio donde las parejas pueden renovar su conexión, fortalecer su comunicación y crecer en unidad. Y si estás aquí y tu matrimonio está al borde del divorcio, porque se ha vuelto más difícil de lo que esperabas, escucha bien, elimina el divorcio como una opción inmediata. Después ora, pidiendo a Dios que revele cualquier pecado, cualquier amargura, cualquier dureza de corazón en tu vida. Y después decide intencionalmente luchar por tu matrimonio, aunque sea difícil. Busca ayuda, no te quedes solo. No te quedes solo viendo cómo tu matrimonio se destruye. Invita a tu comunidad a caminar contigo. Participa en el ministerio de matrimonios. Busca consejería profesional y persevera. ¿Sabes? La restauración es posible, pero requiere compromiso y requiere apoyo. Y si estás aquí y te has divorciado y no te has vuelto a casar, comienza a orar para que Dios abra tu corazón a la reconciliación. Ten paciencia contigo mismo y con la voluntad de Dios para tu vida. Y si estás considerando casarte con otra persona, no tomes esta decisión apresuradamente ni solo. Hazlo en comunidad. Hazlo bajo la guía del liderazgo de la iglesia, para asegurarte de que estás libre para casarte de nuevo según los principios bíblicos. Recuerda que la Biblia solo permite el nuevo matrimonio en 3 casos claros: cuando tu cónyuge anterior ha fallecido, cuando tu cónyuge anterior se ha vuelto a casar,
o cuando el divorcio ocurrió por causas bíblicas legítimas. Y si te has divorciado, especialmente por razones no legítimas, y te has vuelto a casar, la respuesta no es divorciarte de tu cónyuge actual para reconciliarte con tu anterior. Queremos hacer 3 cosas fundamentales. Siéntate con tu cónyuge actual y reconozcan juntos ante Dios que su decisión de casarse no fue conforme a su perfecta voluntad. Pidan perdón, reciban su gracia y permitan que su amor restaure lo que Dios ha dañado. Y decide desde ahora que el divorcio nunca será una opción en tu matrimonio presente. Y después avanza con la seguridad y con la confianza de que Dios está a favor de tu matrimonio y desea usar tu matrimonio actual para mostrar su gloria y su amor a un mundo que lo necesita. Y si estás divorciado, queremos recordarte que no estás solo. Dios no aborrece a las personas divorciadas. Te invitamos a hablar con uno de nuestros líderes para encontrar sanidad, comunidad y esperanza. Y si estás casado y estás en un buen lugar en tu matrimonio, agradécele a Dios todos los días por su fidelidad. No des por sentado lo que tienes. Sigue invirtiendo tiempo, oración, esfuerzo en cultivar un matrimonio saludable y sólido. Recuerda que el enemigo número 1 de tu matrimonio es Satanás. Y Satanás viene a dividir y a destruir, pero con la ayuda de Dios y la comunidad puedes mantenerte fuerte. Así que si estás casado, ya para terminar, te invito a que tomes la mano de tu cónyuge en este momento. Y quiero declarar sobre ustedes lo que probablemente se dijo el día de tu boda. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y Padre, inclinamos nuestro rostro esta mañana. Y te pido que derrames tu gracia sobre este lugar. Tú conoces cada rincón de este espacio, cada rostro, cada alma, cada historia que aquí se encuentra. Y sé que hay matrimonios marcados por el amor, la esperanza, pero también por la desilusión, el dolor, la confusión y el quebranto. Y Señor, es imposible comprender la complejidad de cada situación. No puedo conocer las heridas ocultas, las luchas internas, las lágrimas derramadas en silencio. No puedo entender por completo la profundidad del sufrimiento que muchos han vivido en su matrimonio, el divorcio, la traición, la soledad o la incertidumbre de un nuevo comienzo. Pero tú sí, mi Dios, tú eres el único que ve con claridad lo que nosotros apenas alcanzamos a percibir. Tú conoces cada corazón, tú escuchas los suspiros que nadie más oye. Y por eso, Señor, hoy clamo por esperanza. Donde hay confusión, trae claridad. Donde hay heridas abiertas, ministra sanidad. Espíritu Santo, toca cada corazón herido, cada relación rota, cada vida que necesita ser restaurada. Oro especialmente por aquellos que han endurecido su corazón, que se han alejado de tu diseño, que han decidido caminar según su propia voluntad. Que tu amor los alcance, mi Dios. Que tu Espíritu Santo atraviese todo orgullo, toda barrera, toda incredulidad, y que tu convicción venga como una luz firme, clara y llena de esperanza. Haz tu voluntad, Señor, en nuestra iglesia. Haz tu voluntad en nuestros matrimonios. Trae restauración donde hay distancia. Trae perdón donde ha habido traición. Trae reconciliación donde solo hay silencio. Oro por los matrimonios quebrantados, por los que están al borde del colapso, por los que han pensado que el divorcio es la única salida. Que hoy, Señor, tú enciendas en ellos una nueva llama, una esperanza que sobrepasa lo natural, una fe que los impulse a luchar, a sanar, a perdonar, a volver a intentarlo. Y oro también por los que ya se han separado. Que en los casos donde sea posible y correcto delante de ti, tú pongas en sus corazones el deseo de reconciliarse y restaurar lo que fue roto. Que tú, Dios, hagas posible lo que para el ser humano parece imposible. Que de estas semanas nazcan testimonios de restauración, de reencuentros, de segundas oportunidades llenas de gracia. Gracias, Señor, porque no estamos solos en esta batalla. No luchamos en nuestras propias fuerzas. Tú nos has dado tu Espíritu, nos has dado tu palabra y sobre todo nos has dado tu amor incondicional. Y por eso, Señor, hoy te decimos que te necesitamos. Reconocemos nuestra debilidad
y nos rendimos a ti. Te amamos porque tú nos amaste primero, y hoy juntos como iglesia elevamos nuestras súplicas y nuestra gratitud a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.